Contraponto Cultura está começando agora e o assunto de hoje é ética e política na Colômbia. A propósito da visita dos nossos amigos e professores colombianos, o professor Rubén Duarte Quadros, que esteve aqui no nosso programa na última semana, e o professor Jaime Ángel, que é um manizaleño que está aqui nos visitando e é professor, filósofo, politólogo. Muito bem-vindo, Jaime Ángel, ao nosso programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en el programa Contrapunto y encantado de conocer Minas Gerais y conocer Belo Horizonte, una ciudad encantadora y muy bella para nosotros. Muchas gracias. Bueno, é muito bem-vindo. E o nosso assunto hoje, então, é ética e política na Colômbia, Jaime Ángel, né? E o que nós podemos conhecer sobre a Colômbia, que no imaginário de muitas pessoas é um lugar violento, é um lugar com muitos conflitos, que tem o mito das Farc, que sequestram as pessoas, né? E como hoje a Colômbia tem mudado essa realidade, porque já virou um grande atrativo para os turistas, tanto latino-americanos como europeus, que agora estão todos interessados em visitar a Colômbia. Sí. Bueno, Colombia es un país verdaderamente exótico porque es un estado multicultural y las regiones son muy distintas. Ahí en el norte hay una zona de costas, de playas, de un turismo de mucho para relajar el cuerpo, relajar el espíritu, ¿sí? Y bueno, en el centro del país es una zona distinta, una zona de montañas, cafetera como una buena parte de Brasil, y en eso hay una hermosa coincidencia y una competencia de mercados. Sí. Y bueno, yo vengo de esa región cafetera, vivo en la ciudad de Bogotá, que es una ciudad llana, es una ciudad plana y es una ciudad encantadora también. Hace un buen tiempo estoy estudiando allá y soy profesor de la Universidad Libre. Sí. Pero hoy vive en Bogotá. Hoy vivo en Bogotá, sí, pero normalmente voy a Manizales y a todo el eje cafetero y a toda su zona, Colombia, que es una zona encantadora, es una zona muy bella. ¿Sí? Colombia tiene los Andes, tiene el Pacífico, tiene Caribe, tiene florestas, selva, Amazônia, es muy rica, muy diversa. Y hay una conexión muy fuerte con nosotros, porque café, Minas Gerais tiene café, montañas, leche. Leche. Sí. El café lo tomamos un poco distinto, es un café un poco menos espeso, menos expreso. Nuestro es más fuerte. Sí, es más fuerte. Sí. El café que colombiano... de nosotros es una tradición más americana desde Norteamérica. Sí, y tiene muy buena fama de un café más dulce, tiene la fama de ser el café más dulce del mundo. Sí. ¿Sí? Y es conocido en todo el mundo. Sí, y algunas fincas, algunas haciendas se han distinguido por obtener premios a nivel mundial por la calidad del café, tanto en el eje cafetero o en otras zonas donde se produce el café. Sí, es un gran concurrente de Brasil. Sí. Y en ese contexto hay que entender la ética y la política en Colombia, un país biodiverso, un país multicultural. En ese contexto hay que entender que Colombia, en primer lugar, es un país de tranquilidad, un país de paz, donde se hace un buen turismo, donde se descansa bastante. Sí, pero el conflicto entre la ética y la política no es un privilegio de vosotros. No, sí, de ustedes, ¿no? En todas las partes sí, hay este problema. Y aquí en la universidad, en la Universidad Libre, hemos querido trabajar, especialmente en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Derecho, sobre este problema, porque hemos pensado que los políticos tienen que entender que la corrupción ya no tiene lugar, que son los nuevos tiempos, que la globalización, entre otras cosas, me indica que los actores de la globalización tienen que tener comportamientos confiables. Sí, el control social también, el control por la internet, ahora es más difícil también mantener una política más corrupta. Por supuesto, sí. Además porque hay un problema de imagen, el político ya ha ido poco a poco entendiendo a partir de nuestras reflexiones filosóficas y políticas y jurídicas, ha entendido que
que tendrán una mejor imagen ante el público que los elige, y entonces poco a poco se va notando una tendencia al cambio, y el mundo jurídico pues nos ha contribuido a que eso sea de esta manera, ¿no? ¿Y cómo piensas que podemos llegar a una sociedad con menos, tal vez sin corrupción sea difícil, pero con mucho menos corrupción? Pues eso es un problema que es una discusión importante hoy en Brasil también. Sí. ¿Cómo piensas que podemos lo primero que caminar para lo eso? primero que hay que entender es cuál es el escenario en el que hacemos la ética, ¿no? La ética se puede hacer en principio, es un asunto filosófico, porque la ética es fundamentalmente un problema de la persona, un problema del ethos, de la personalidad de cada individuo. Y solo por analogía hablamos de los ethos de ciertas zonas, de ciertas comunidades, de ciertas prácticas sociales. Entonces, la idea nuestra es ir difundiendo ese discurso, invitando a nuestros magistrados, a nuestros congresistas, a nuestros candidatos presidenciales, que ellos asistan a estas reflexiones que son académicas, para que miren sin desprecio los principios morales, las consecuencias de sus acciones, sobre todo eso, que identifiquen la relación entre principios, medios y consecuencias, que piensen sobre todo esto. Y bueno, ha tenido una buena acogida, porque pues ellos han asistido a estos congresos, escuchan con cierta atención, y ya se han dado cuenta pues que la mala relación con la ética pues puede llevarlos incluso a una condena de tipo jurídico, ¿no? Y el pueblo necesita saber también que no es una cosa natural, que la política es siempre corrupta. Exacto. Esa naturalización es muy esto no es natural, prejudicial, no puede ser, ¿no? sí. La idea nuestra es defender la idea de que la ética y la política, aunque han estado cada una por caminos separados, que cada vez converjan en un mismo escenario, en un mismo lugar. Casi que como que se confundan la expresión ética con la política. Es decir, que una buena decisión política sea un buen pensamiento en términos éticos y en términos morales. Cualquiera sea la condición, cualquiera sea la forma de expresarse del político, sus credos, su voluntad, sus tendencias, su comportamiento. No es un tema fácil, porque en últimas el estudio de la ética es un estudio de tendencias comportamentales. Entonces el método científico pues no nos sirve para explicar eso, no hay una fórmula, no hay un laboratorio que nosotros podamos construir que explique por qué unos seres humanos son buenos y por qué otros son malos, por qué unos políticos son buenos y otros políticos son malos. No sabemos si hay personas buenas y personas malas, pero hay personas que son al mismo tiempo buenas y malas en otras cosas, claro, porque las personas no son simples pero complejas. Sí, al menos hay unos escenarios. Lo que ya hemos descubierto es que hay unos escenarios que son más proclives a acciones bondadosas, ¿sí? Es decir, en un templo de una iglesia podría ser un escenario muy favorable para la ética, ¿no? Pero el mundo de la política es un escenario, y el mundo de los negocios es un escenario complicado, ¿sí? Sí. Entonces, al político y al empresario, este discurso de la ética no le suena, no es un discurso que le llegue fácilmente. Pero hoy los empresarios también en Colombia tienen valores que necesitan... están preocupados con la cuestión ética también, ¿no? El tema como dice una filósofa española, Adela Cortina, el tema de nuestro tiempo es el tema de la ética. El tema en Colombia ha tenido mucha vigencia porque hay una cultura, digamos, en Colombia especialmente muy influenciada por las empresas multinacionales, sí, de Estados Unidos, de Europa, sí, que ponen capitales en Colombia y son muy exigentes y muy estrictas, sí, en los comportamientos y en las prácticas entre los que hacen los negocios. Sí, lo que decía su compañera Diana, sí, Diana Maluf, sí, que nuestra amiga también, que nos decía este compromiso de las empresas que son de Norteamérica, que hay muchas exigencias, ¿se dice así? Son muchas exigencias. Sí, para que haya
uma ética empresarial, né, Claro. que é uma coisa difícil de crer, porque os empresários querem o lucro. E como é possível uma ética quando querem mais trabalho com menos custos para que tengan más lucro? No, es que la ética, vuelvo y digo, la ética es una práctica que no puede despreciar y dejar de mirar el escenario en el cual está inscrita, ¿no? El escenario de los negocios es el escenario de los negocios. ¿Cuál es su presupuesto fundamental? La utilidad financiera, la utilidad económica, ¿sí? Ahora, ¿a costa de qué yo logro esos resultados económicos? Entonces no a costa de cualquier cosa. Sí, yo tengo que tener en cuenta cuáles son los principios que guían esas acciones en las decisiones de negocios, y lo mismo tengo que tener en cuenta los medios que utilizo, ¿sí? Si yo voy a almorzar con alguien que voy a compartir una reunión, tengo que mirar si los principios que guían el comportamiento en la empresa lo permiten o no lo permiten. Yo tengo una pregunta. ¿Quién debe decir o quién puede decir lo que es ético y lo que no es ético? Porque no hay una ética permanente, la ética es una construcción histórica. Sí. ¿Quién debe decir o que es ético y lo que no es ético? Para la política, para los negocios y para la sociedad como todo, para la familia, etc. Bueno, en la casa se empieza a decir esto, ¿sí? En las prácticas de las relaciones familiares ya empiezan a esbozarse unos principios, ¿no? Unas prácticas morales. El padre ya empieza a enseñarle a su hijo qué es lo que debe ser bueno y qué es lo que debe ser malo. Pero la historia de la filosofía es la historia misma de unas grandes reflexiones para determinar qué hace bueno lo bueno y qué hace malo lo malo. Y no podemos mirar con desprecio esas teorías, porque al final de cuentas eso es lo que yo defiendo, que no hay una respuesta, que hay múltiples respuestas, pero esas respuestas não são contraditórias, sino que são complementares. Bom, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo agora, né? O Contraponto Cultura volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Contraponto Cultura está de volta com a agradável companhia aqui do professor Jaime Ángel, que é um manizaleño, né, que vive hoje em Bogotá, o colombiano, professor e filósofo Jaime Ángel.
E a gente falava aqui no final do primeiro bloco sobre a existência de uma ética, né? O professor Jaime Helle falava sobre a ética que nasce na família e o professor José Luiz Quadros perguntou quem é que tem o direito de dizer o que é ético e o que não é ético. E a gente vai retomar aqui essa questão. Gostaria que o senhor complementasse, professor Jaime. Sí. Es que esta pregunta que hace el profesor es muy importante porque en la calle habitualmente se tiende a descalificar, se puede descalificar el discurso, no la ética misma, sino los discursos sobre quién le dice. Entonces habitualmente a los profesores nos preguntan, bueno, ¿y quién me dice a mí qué es bueno y qué es malo? Porque lo que yo pienso que es bueno, José Luis piensa que es bueno, puede que él piense que es malo, Tatiana piensa que es mala, en otra cultura lo que es bueno en Brasil puede ser malo en Colombia, eso puede suceder. Entonces este es un problema que hay que resolver, ¿sí? Porque si dejamos así la cosa, entonces caemos en una descalificación de la ética, de todos los discursos quedan descalificados porque entramos en la peor postura frente a la ética, que es la negación. ¿Sí? Si todo es ético, nada es ético. Claro. Sí. Si todo puede, nada, Sí. Entonces, nada tiene valor, ¿no? Nosotros desde la filosofía lo primero que tenemos que atacar es el relativismo moral. Ahora, lo que hay que aceptar es que hay diferentes concepciones, ¿sí? Hay diferentes prácticas, que es lo que llamamos nosotros lo moral, hay diferentes códigos de ética en cada empresa, en cada colegio, en cada universidad, hay diferentes acuerdos sobre lo que en cada escenario se considera bueno o lo que se considera malo. ¿Bien? Sí. Pero los filósofos hacemos la ética, ¿sí? Que es el discurso filosófico más o menos racional, razonable, buscando acuerdos entre en esas prácticas que se dan en los diferentes escenarios. Entonces va surgiendo lo que en la ética llamamos los diferentes enfoques o las diferentes perspectivas de la ética que nos sirven a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? Pero resulta que las decisiones pueden ser útiles, es decir, en diferentes escenarios pueden presentar diferentes utilidades. Entonces hay algo de la ética cristiana que me puede servir, hay algo de la ética budista que me puede servir, pero también hay algo de la ética utilitarista que en el mundo de los negocios me puede servir, ¿sí? Pero también hay una ética más radical que es de origen kantiano. Entonces no hay una ética, pero éticas para escenarios diferentes, éticas diferentes para escenarios diferentes. Y hay diferentes de mundo diferentes. Sí, y diferentes interpretaciones. Básicamente hay como una, digamos, hay unas que se enfocan más en las éticas racionales, es decir, ponen su mirada, se enfocan su perspectiva más en los principios, entonces ellos dicen que lo que motiva una decisión, lo que motiva una acción práctica de un político, de un jurista, de un empresario, pues está dado por unos principios que él sigue. ¿Cuáles principios? Bueno, la libertad, entonces yo tomo decisiones en favor de la libertad, en favor de la igualdad de las personas, en favor de la solidaridad. Entonces todos estos valores son los que se convierten en principios, que son la motivación para mi acción. Otros se fijan más en los resultados, ¿no? Sí. Otros enfoques dicen, no, lo importante, incluso podrían negar hasta a los principios, y dicen, lo importante son los resultados, lo importante son las consecuencias. Otros dicen, no, el problema no es un problema de orden racional, un problema de costo-beneficio, ese no es un problema, sino que es un problema más sentimental, ¿sí? Es un problema más de los sentimientos morales. Sí, sí. Entonces uno podría decir que la razón, los sentimientos, las consecuencias, los principios, los medios, son todos elementos que nos han ofrecido, son todos herramientas que nos ofrecen los filósofos para nosotros en la vida particular tomar decisiones. ¿Sí? Esto es muy interesante, es difícil para sociedades plurales como Colombia, diversas como Colombia, Brasil, que son multiculturales, cómo hacer un diálogo entre estas concepciones de mundo, estas concepciones de ética, para construir una ética común. Este diálogo, yo creo, esta idea de democracia dialógica hoy es muy importante para nosotros aquí en América.
es un desafío. Para Colombia, la realidad de los afrodescendientes, de la cultura africana, de la cultura indígena muy fuerte también, de la cultura hispánica, ¿no? Europea, el movimiento muy de las fuerte, mujeres. ¿no? El movimiento de las mujeres, claro, el movimiento feminista. Sí. Yo insisto mucho en la idea de que antes de elaborar un discurso ético, elaborar una teoría ética, antes de eso hay que preguntarse por el hombre, hay que preguntarse por la sociedad y por la cultura. ¿Qué tipo de hombre? ¿Cuál es nuestra consideración sobre lo humano? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra consideración de lo humano? ¿Cuál es la consideración de la cultura? Yo pienso que unas culturas son superiores a otras, o pienso que simplemente existen diferentes culturas son complementares, con visiones de mundo, con representaciones, con simbologías distintas. Entonces, si yo respeto otra cultura, pues mi visión de la ética será una, pero si yo considero que mi ética es una ética que mi condición cultural y mi condición social y mi condición humana es superior a otra, pues la ética simplemente desaparece, porque no hay, son éticas impuestas. ¿Sí? Por eso decimos nosotros que los regímenes totalitaristas simplemente no tienen ética. No existe la ética, porque son simplemente interpretaciones. La imposición de una visión de mundo sobre y entonces, claro, como se imponen visiones sobre lo humano, inclusive hasta raciales, lingüísticas, religiosas, como se tienden a imponer y no se respetan las otras, por supuesto, entonces los discursos de la ética también son impuestos. Porque la idea de la ética, la ética tiene tras de sí un problema de la conciencia. ¿Sí? Es que a ti no te tienen que decir qué es lo bueno y qué es lo malo, a ti te enseñan, ¿sí? Hay una paideia, hay una educación, hay una... Debemos discutir esto libremente. Y el tema de su tesis es el escenario de la política. Claro, entonces en la Universidad Externado de Colombia, es una universidad muy amiga, es una universidad con la cual tenemos muy buena relación en la Universidad Libre, en la Universidad del Rosario, que quedan en la zona histórica de Bogotá. Allí hemos compartido discusiones y ahora pues yo me encuentro haciendo un doctorado, que estoy haciendo un discurso. Y ahora vamos a incluir el Centro Universitario Newton Paiva en estas investigaciones y estos debates todos. Además porque tenemos un congreso de carácter internacional que este próximo año muy probablemente vamos a hacerlo conjuntamente entre la Universidad Newton Paiva y la Universidad Libre. ¿Sí? Con invitados de otras latitudes, de otros escenarios, para discutir sobre los temas de la filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía moral. ¿Tenemos tiempo para más una pregunta? Sí, una pregunta más. Hay aquí en Brasil hoy una discusión que es muy importante, que es la apuesta que el derecho, especialmente el derecho penal, puede solucionar las cuestiones más importantes. Entonces, muchas cuestiones que son cuestiones éticas que están ahora en el derecho, especialmente el derecho penal. Y yo creo que este crecimiento del derecho penal puede anular el espacio ético. Cuanto más derecho, menos espacio para la ética. Y si el Estado no consigue hacer su papel de control sobre estas leyes, no nos queda nada, ¿no? Ni más ética, ni seguridad en derecho. ¿Cómo es esta relación, que tú piensas de esta relación en Colombia hoy? Bueno, la Constitución de 1991, en esa Constitución, desde el punto de vista ético, es que lo interesante es que esos principios, esos valores que habíamos descubierto desde hace 2500 años con Aristóteles, pasando por Platón, la Edad Media, el pensamiento moderno y contemporáneo, pues de alguna forma se ven representados allí en los presupuestos constitucionales, ¿sí? Por eso nuestra Constitución es una Constitución fundamentada en principios y en valores de carácter ético. Entonces se encuentran, por eso decimos que es una y la misma la ética política que la ética jurídica, ¿sí? Porque en ese escenario la Constitución colombiana es una constitución política y allí entonces se ven incorporados todos esos valores tradicionales de los que venimos discutiendo desde hace ya largo tiempo. Pero lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, si creemos que la solución está, por ejemplo, en derecho y derecho penal, las personas
van a hacer alguna cosa porque tienen miedo de la represión, del Estado, de la pena, del derecho penal. Y no porque creen que es lo mejor a hacer. Una sociedad ética, una sociedad donde hay más espacio para la ética, creemos que debe ser una sociedad donde las personas van a hacer las cosas porque están convencidas que es lo mejor a hacer. Y no porque tienen miedo del derecho penal y del Estado. ¿Qué piensas de esta relación y cómo? Uno tiene diferentes jueces que observan el comportamiento. Uno se va comportando en la sociedad y tiene diferentes jueces en un mismo tiempo, ¿sí? Hay un juez que normalmente tenemos en cuenta en Colombia, que es Dios, ¿sí? Porque es una sociedad altamente religiosa, la gente normalmente tiene... La Constitución es laica. Esa es una. Pero la Constitución es laica. El concepto de pecado... bueno, pero Dios en la primera página está referenciado en la Constitución de Colombia. Sí, como en Brasil. Sí, como en Brasil. Pero entonces uno tiene a Dios, pero también tiene a la sociedad que lo observa. Entonces uno debe suponer, cuando va a actuar, que Dios lo está observando. Si no cree en Dios, entonces uno cree que la sociedad lo está observando. Por ejemplo, si yo soy un marxista, yo diría, a mí no me importa Dios, pero me importa lo que la sociedad opine de mí, ¿sí? O también es mi familia la que me mira. Pero hay marxistas cristianos también. También, ahí hay de todo. Sí. Estas perspectivas dan para todas las... Sí. Aquí en Brasil hay muchos. En Brasil hay marxistas cristianos. Bueno, y probablemente no esté mal eso. Pues, el Santo Padre visitó a Cuba y tuvo mucha acogida y todo. Bueno, y entonces uno tiene diferentes observadores. Tiene también la razón, ¿sí? Una razón que lo está observando. Yo mismo soy el que estoy observando, porque como decía Kant, yo mismo puedo determinar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces tenemos diferentes jueces, pero también tenemos un juez que es la Constitución, ¿sí? Infortunadamente, apenas en Colombia estamos construyendo, a pesar de tener ya más de 20 años la Constitución, apenas estamos creando una cultura de lo constitucional, ¿sí? Sí. Pero políticamente yo diría que el juez más importante es la Constitución y las leyes que ven incorporados esos principios, esos valores que la sociedad ha acordado y ha pactado. Y una persona puede tener 2 éticas, 3 éticas, una ética en la familia, otra ética en el trabajo, otra ética con los amigos. Esto es común. Sí, eso puede ocurrir, ¿no? Esto es común, pero ¿será que esto es bueno? Eso es lo que yo lo llamo esquizofrenia moral. Sí, esto no es bueno. Yo he incorporado este concepto de esquizofrenia moral porque, por ejemplo, hay empresarios y hay políticos que dentro de la empresa, dentro de la organización del Estado o dentro de la organización empresarial, pues tienen comportamientos muy loables, muy admirables y todo eso, pero llegan a la familia y violentan a su mujer, violentan a sus hijos, no los atienden, entonces debe haber uno debe ser consecuente. O son muy buenos en la familia y muy corruptos. O al revés, muy buenos padres, pero en el escenario de la política pues son terribles. El profesor Arthur Diniz chama isso de ética estanque. Una ética estanque, varias éticas para varias situaciones. Con su esposa Hitler era muy amable. Hitler era muy con la humanidad no. Con la humanidad era terrible, ¿sí? Y con nosotros no. Bom, o Contraponto Cultura fica por aqui essa semana. Quero agradecer ao professor Jaime Ángel por sua presença, que é a primeira de muitas visitas que nós esperamos ter aqui dos nossos amigos colombianos. E na próxima semana a gente volta com mais um tema instigante aí para você, telespectador da TV Comunitária. Continue com a nossa programação.